Vamos a continuación rápidamente con Alfredo Torres de Ipsos porque va a compartir con nosotros información en exclusiva para el programa, los resultados de una encuesta que se aplicó para conocer cuál es la percepción sobre la crisis política en nuestro país. El día de hoy más temprano apareció una encuesta también, era evidente que se podía leer ya que iba a haber un rechazo a la vacancia, un rechazo al nombramiento del señor Merino como presidente de la República, pero los resultados son realmente abrumadores. Alfredo Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias, Mávila. Buenas noches. No, muy buenas noches. Empezamos a poner los cuadros para analizarlos de forma conjunta. Con gusto. De acuerdo, esta es la pregunta. ¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento de Manuel Merino como presidente de la República? Fíjense ustedes, de acuerdo 5%, en desacuerdo 94%. ¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo en el nombramiento de Antero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros? De acuerdo 9%, en desacuerdo 88%. ¿Tú dirías, Alfredo, que son las personas las que consiguen el rechazo o la acción misma de la vacancia? ¿Cómo interpretas el resultado de estas primeras preguntas y respuestas? Lo principal es la acción misma de la vacancia. Eso ya se había advertido en encuestas previas. Es increíble que los políticos que están en el Congreso no hayan sabido leerlas. La gran mayoría pensaba, como tú bien recordaste ahora en el programa, que era mejor que termine el presidente Vizcarra su gobierno y que después sea investigado, juzgado por sus eventuales delitos, pero no que se interrumpa un gobierno en medio de una tremenda crisis cuando falta muy poco para las elecciones. Además de eso, sí creo que influye ya en algunos puntos, digamos, las personas, ¿no? O sea, Merino, por supuesto... Merino versus Vizcarra, digamos, esa dicotomía. Claro, eso también jugaba en contra, ¿no? De hecho, hay una diferencia entre Merino y Flores Arauz que refleja esa ya distinta percepción de las capacidades de cada persona, ¿no? Claro, pero tampoco es que gane mucho Flores Arauz, ¿no? En desacuerdo de Merino 94, en desacuerdo de Flores Arauz 88. Sí. Hay que recordar que esta encuesta ha sido hecha el día lunes, toda la encuesta, las 1.200 encuestas han sido hechas el lunes 16. O sea, cuando ya la crisis había estallado, ya conocíamos, digamos, prácticamente el desenlace, que era la renuncia del gobierno, Merino, ¿no? De Merino, ya era inminente la renuncia. Ahora, interesante porque luego se pregunta también, ¿diría usted que aprueba o desaprueba al Congreso de la República? Y la desaprobación se dispara, es 88% desaprueba y apenas un 9% aprueba. La desaprobación es tremenda y este cuadro que nos describe claramente lo que hemos visto en las imágenes, si está de acuerdo o en desacuerdo con que Martín Vizcarra haya sido vacado. De acuerdo, un 11%, en desacuerdo 88%. O sea, es el hecho mismo de la vacancia y dirías que en segundo plano, que además la persona que lo sucedía en el cargo, tras vacarlo. Claro, y por eso la crítica al Congreso, por eso el Congreso saca su peor evaluación en todos los 5 años casi que tiene marca un pico, ¿no? Es un pico. Estaba viendo la curva de cómo ha ido fluctuando. Quizá ha tenido otros picos, por ejemplo, en septiembre de 2018, porque el cuadro que estamos viendo en pantalla va desde septiembre del 2016. Es la evolución del Parlamento, es impresionante. Fíjense ustedes la curva roja, esa es la percepción que tiene la ciudadanía, la desaprobación frente al Congreso de la República y el camino que ha recorrido, ¿no? Y el último tramo, lo que vemos 88, que sube desde 41, a ver, en mayo, cuando se estrena el nuevo Parlamento, la desaprobación llega a caer a un 41%. Sin embargo, luego va subiendo 51, 63, mejora 59, 72, 60, otra recuperación, 88 finalmente. Y quizá estas bajas en la desaprobación tienen que ver con algunas normas de corte populista que hemos analizado también. Sin embargo, la gente lo tiene claro y el desacuerdo, la vacancia es abrumador. 88% está en desacuerdo. Ahora, las razones también te pediría, Alfredo, que nos las expliques, porque, a ver, veo acá en el cuadro, ¿por qué cree que la mayoría de congresistas apoyaron la vacancia? Porque querían tomar control del Ejecutivo, eso dice el 40%, y porque Vizcarra mencionó que hay congresistas con procesos judiciales y lo consideraron una amenaza, 40%. ¿Qué dice esto? ¿Qué les dice a ustedes como analistas que esté en primer lugar
el control del Ejecutivo y este enfrentamiento directo con Vizcarra que hizo alusión a los congresistas investigados en su último mensaje. Claro, el Congreso ha sido normalmente impopular porque la gente lo que quisiera es que el Congreso colabore con el Ejecutivo y no que se imponga o que entre en conflicto con él, ¿no? Pero la segunda razón es que siempre hay la percepción de que en el Congreso se defienden intereses, ¿no? Que hay corrupción de promedio, que hay hasta congresistas pues, que mafiosos que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces, cuando se produce esta vacancia, lo que vemos en estas respuestas, sí, es que la mayoría piensa que es o porque quieren tomar el Ejecutivo, cosa que la gente no quiere porque no han sido elegidos para eso, claro, y o que lo que están haciendo es defenderse de eventuales acusaciones que hay contra ellos, que son muchas, y que deberían pues aplicar sanciones más adelante. A Vizcarra, ver a Vizcarra como una amenaza. Y entre otras razones se pregunta o responde más bien porque cree que está implicado en casos de corrupción por su gestión como presidente regional de Moquegua. El 27% considera que los congresistas vacaron a Vizcarra por esta razón. El 22% cree que porque querían vengar el cierre del anterior Congreso, porque Vizcarra denunció a algunos partidos de los congresistas. Esto lo que nos llevaría a concluir es que la confrontación, la gente está viendo en una esquina al Ejecutivo y en la otra al Parlamento, ¿no? Es un choque, clarísimo. Claro. Y lo que hemos encontrado en varias ocasiones que hemos medido este tema es que lo que la gente quisiera es que el Congreso colabore con el Ejecutivo. No le gusta el conflicto. Y entonces cuando vemos actitudes confrontacionales, y en este caso que llegaron a alguna vacancia, pues ya la población pues reacciona, ¿no? Claro, la población. Ahora, también preguntan, ¿cree que los fiscales hicieron bien en filtrar a la prensa declaraciones de aspirantes a los colaboradores eficaces en contra de Vizcarra o no debieron hacerlo? El 26% ha respondido que se hizo bien en filtrar la información a la prensa. El 70% considera que no. Pero la población no perdona la corrupción. Alfredo, ¿cómo explicar esta respuesta? Yo creo que en este caso lo que ha habido es una reiteración, ¿no? Cada domingo salía una nueva revelación, entonces ya era muy evidente que la Fiscalía o las personas de la Fiscalía que estaban filtrando esta información tenían un objetivo político, ¿no? Y como Vizcarra tenía pues una cierta popularidad en la mitad o más de la población, esto generaba rechazo, ¿no? Yo creo que en un momento dado estas filtraciones de los fiscales han sido percibidas como mecanismos de defensa de los fiscales ante el riesgo de que les quiten el caso o se oculte alguna denuncia importante, pero en este último caso ya ha sido demasiado reiterado y evidente el proceso de filtración y entonces ha generado mayor rechazo. Pero no dirías que es un rechazo a las fiscalías y al trabajo que están realizando. No, al hecho de que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, por supuesto, y todos quisiéramos que haya denuncias e eventualmente condenas, pero la filtración en sí es lo que ha generado rechazo, ¿no? La última filtración fue la víspera del proceso de vacancia que iba a haber en el Congreso, entonces eso genera pues suspicacia en la opinión pública, ¿no? Veamos otros. Considera que la decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra fue correcta, 10%, cuestionable, porque no está claro si esto está enmarcado o no en la Constitución, lo dice el 14%, excesiva, 32%, incorrecta y grave, 44%. Y aquí una también interesante, ¿cuál es su actitud respecto a las marchas contra la designación de Merino como presidente de la República? He participado, apoyo las marchas de protesta, dice el 13%. El 73% dice, no he participado, pero las apoyo. No he participado porque estoy en contra, 8%, no he participado, no me interesa, 5%, no precisa, 1%. ¿Qué opina sobre los hechos de violencia que se han producido en algunas de las marchas? Hubo represión policial abusiva injustificada, 76%. La violencia fue causada por extremistas, la policía hizo su trabajo, 16%. ¿Por qué razones cree que la gente ha marchado? Para exigir la renuncia de Merino en primer lugar. Y en protesta por el comportamiento de los congresistas, los políticos en 53%, en rechazo a la vacancia 28%. ¿Quiénes son los responsables de las muertes en las marchas? Los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia, 55%, Manuel Merino, encargado de la presidencia desde el 10 de noviembre, 54%. Hay una personalización de las responsabilidades. Comentarios finales, Alfredo, sobre los resultados que han obtenido ustedes. Ahí mostramos, mientras tanto, la ficha técnica del encuentro.
encuesta realizada por Ipsos sobre la crisis que hemos vivido los peruanos? Bueno, creo que las marchas de protesta que hemos tenido no tienen precedentes, ¿no? Las hemos visto en todo el país, en muchos distritos, en cada ciudad y no solamente en el centro. Se ha visto mucha juventud, pero no solo juventud. En la encuesta tenemos un detalle y se ve que también hay gente de todas las edades, de todas las clases sociales, mucha clase media, mucha gente educada y en general marchas muy pacíficas, salvo los hechos de violencia que se presentaron en una zona de Lima y que lamentablemente tuvieron pues 2 jóvenes fallecidos, ¿no? Entonces, yo creo que en general lo que demuestra esta gran adhesión a las marchas de los que fueron y los que las respaldaron sin haber ido, es que este es un fenómeno cívico nuevo, importante, y no es pues una manipulación de extremistas como han estado, como parecía creer, digamos, el gobierno de Merino y Flores Arauz, ¿no? De acuerdo, te agradezco, Alfredo, que hayas compartido con nosotros y en exclusiva los resultados de este sondeo importante para terminar de corroborar las percepciones y las sensaciones que nos ha dejado todo lo vivido. Muchas gracias, Alfredo Torres. Gracias. Gracias.